Yo soy Camilo Esperanza y estoy aquí con Pedro Mendoza. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Salí y Disfrutad. En el episodio de hoy vamos a hablar del juego de posición, llamado juego de posición, también llamado juego de ubicación. No como forma didáctica, como hicimos en algún otro episodio, sino desde un punto de vista de una idea de juego, desde un punto de vista más conceptual. Este es un primer episodio, ¿no? Me parece que el juego de posición eh, es un tema que da para varios episodios y sin embargo, de alguna manera, en todos los episodios anteriores de Salí y Disfrutad hemos tocado el tema del juego de posición, porque hay muchas ideas que tienen que ver con sostenibilidad, con empatía, con comunicación, que son parte ineludible de lo que sería el juego de posición. Pero antes de entrar en materia, me gustaría contarles a todos cómo llego yo a esta historia del juego de posición, porque yo soy uruguayo, me crié jugando al fútbol en Uruguay y bueno, por aquel entonces el juego de posición no era un tema común en el fútbol de mi país, ¿no? Lo que pasa es que yo en el año 2005 me mudé a Barcelona, ¿no? Ahí hice de todo, ¿no? Yo no me dediqué al fútbol profesionalmente desde siempre, como entrenador, sino que es algo bastante reciente. Cuando llegué a Barcelona llegué como cualquier otro inmigrante sudamericano en aquella época, una época de abundancia económica en España y me tocó arrancar, bueno, haciendo de todo. No vamos a entrar en detalles, pero desde lavar autos en estacionamientos hasta cargar cajas en depósitos y bueno, ahí fui pasando por muchos trabajos. Total, que empiezo a hacer mis cursos de entrenador y bueno, fui conociendo gente, me fui metiendo un poco en el ambiente. Cuando llegué yo no conocía a nadie en Barcelona, pero bueno, fui conociendo gente, me fui metiendo en el ambiente y empecé a tener oportunidades para dirigir equipos, ¿no? La cuestión es que yo era muy malo. Soy muy malo, ¿no? Sigo siendo muy malo porque por algo estoy sentado acá haciendo este podcast y no estoy levantando la Premier con Pep. Eh, pero bueno, en esa época era peor, todavía, si cabe. Y si no, quedé en testimonio de algunos de los jugadores que tuve en aquella época de lo malo que era yo. Si de verdad, el otro día hubo un par que comentaron alguna publicación mía en Instagram y aproveché para pedirles disculpas públicamente por lo horrible entrenador que era yo en aquella época. Pero no sé si por suerte, por casualidad o por causalidad, por lo que sea, eh, la vida me puso en el camino, porque no me lo puso a mí, a él, sino que yo aparecí en el camino de él. La vida me puso en el camino de Dani Fernández, ¿no? Para los que no lo conocen, Dani Fernández es, para mí, uno de los grandes maestros que he tenido en mi vida, no solamente como entrenador, pero también como entrenador. Y fue el que a mí me introdujo en el mundo de estas ideas del juego de posición. Fue el que a mí a, me enseñó a proponer un rondo en los entrenamientos. Fue el que me enseñó a construir un juego de posición como forma didáctica, ¿no? Yo antes de Dani Fernández no tenía ni idea de nada de esto, ¿no? Estaba en el fútbol, estaba haciendo los cursos de entrenador y todo eso. Ya casi había terminado los cursos de entrenador y no tenía ni idea, ni idea. Dani fue el que me enseñó a ver en colores en el fútbol y es una persona a la cual yo le voy a estar siempre agradecido. Eh, ¿Por qué hablo de Dani Fernández? Porque hay un artículo súper interesante del año 2012. Del año 2012, estamos hablando de hace 10 años ya, de Dani Fernández en la revista de Martí Perarnau, en Perarnau Magazine, ¿no? Y en ese artículo, Dani ya toca muchos elementos relacionados con la conceptualización del juego de posición, ¿no? Explica cuáles son algunas de las ideas
principales del juego de posición, explica qué es un juego de posición desde el punto de vista de forma didáctica, y si hay algo que a mí me queda claro, o que me empezó a quedar claro después de esa interacción con Dani, que bueno, les termino el cuento. Dani fue mi profesor de táctica en el curso de entrenador, en el último año ya, y al final del curso Dani me ofrece trabajar con él. Él iba como director metodológico de un club importante de Cataluña llamado Centre d'Esports Manresa, y me ofrece a mí la posibilidad de entrenar al cadete A, que viene siendo como una especie de sub-16, sub-15, sub-16. Yo, después de lo que había visto durante ese año con Dani, y aparte por la afinidad personal que habíamos tenido, yo venía a entrenar ya adultos, ¿no? Pero no tuve... Y Manresa me quedaba a 50 minutos de mi casa en aquel momento, pero no tuve ninguna duda en aceptar de inmediato la oferta de Dani. Y la verdad, tengo que serle sincero, considero que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal, porque aparte yo tenía la suerte de tener que pasar a recoger a Dani por su casa para viajar juntos hasta Manresa y después dejarlo a la vuelta en su casa en Olesa de Montserrat. Y en esos viajes íbamos hablando de cualquier cosa menos de fútbol, o no, o hablábamos de cualquier cosa que al final tenía relación con el fútbol, ¿no? Hablábamos de política, hablábamos de actualidad, hablábamos de filosofía. Bueno, Dani sin duda es uno de mis grandes maestros, y es un tipo que a mí realmente me ha transformado. Entonces, bueno, volviendo a ese artículo de Perarnau Magazine, que estoy seguro que vos leíste, Pedro, estoy seguro que mucha gente de nuestros oyentes ya lo escuchó, y si no, les vamos a dejar el link en la descripción, porque cualquier entrenador de fútbol tiene que leer eso, le guste el juego de posición o no le guste. Entonces, nada, tenía ganas de que empezáramos a hablar un poco del juego de posición como idea, del juego de posición como, no sé si estilo, no sé cómo definirlo, y me parecía que era obligatorio hacer honor a Dani como maestro, como persona que ha tenido una gran influencia en mi vida, y hablar de ese artículo, ¿no? Que creo que acá podemos hablar de muchas cosas, pero que creo que si están interesados realmente en entender un poco más de qué todo esto del juego de posición, que creo que todavía hay como una especie de niebla, está todo como una especie de nebulosa todo esto del juego de posición, ¿no? Porque creo que se han construido muchos mitos, se han construido muchas ideas falsas, ¿no? En el imaginario colectivo, tras tantos años de presencia del juego de posición en nuestras vidas, ¿no? Desde bueno, empezó a tener notoriedad con el Barça de Guardiola. Creo que leer ese artículo de Dani en la revista de Martí Perarnau, va a aclarar mucho más de lo que pueda aclarar este episodio. No sé, en ese sentido, vos, ¿qué pensás, Pedro? Estoy totalmente de acuerdo, Camilo. Ya leí, ya aprendí mucho de él, ¿no? Creo que es obligatorio para todos que quieren tener contacto con esa idea de juego, con esa cultura de juego. Yo, en cuanto vos estaba hablando, yo me acordé de cuando yo tuve contacto con que nosotros conocemos como el juego de posición. Y fue en la Academia del Barça, en Río, a que tú fue director, ¿no? Director técnico. Ahí nos conocemos y acá estamos hoy. Ajá. Creo que creo que el juego de posición nos remete ahí a como una especie de lo que para mí sería una sociedad ideal, ¿sabes? Porque cuando hablamos de eso, hablamos de una idea de juego
que optimiza las posibilidades de los jugadores. Ah, y ahí me acuerdo de una frase de Rio, ¿no? Aprovechando que hoy junto a Pep fue campeón de Premier League, que habla del jugador sostenible, ¿no? Que es el jugador que mejora sus posibilidades sin empeorar la de los otros. Y creo que eso se trata también de una sociedad mejor para todos, ¿no? Una sociedad en que nosotros mejoramos nuestras posibilidades en cuanto a individuos, en cuanto a familia, en cuanto a pequeña sociedad, sin empeorar a de los otros. Y hoy en día es algo casi que... Es un pensamiento romántico, creo, a nivel macro, pero creo que en el juego tenemos ahí muchos ejemplos, ¿no? De equipos que juegan de esa manera. En Manchester City, claro, es un equipo muy que remete a ese tipo de juego mucho por su entrenador, por su segundo entrenador también. Tenemos ahí otros ejemplos también, con el ejemplo de Roberto de Serbi, el entrenador italiano con su Shakhtar y todo. Pero bueno, para mí me encanta aún más por la filosofía, ¿sabes? Por lo que intenta pasar para la gente que ve. Ujú. Porque... y ahí saco mi propio ejemplo, ¿no? Yo como un adolescente, aún adolescente, pero entrando en la fase adulta, vendo al Barcelona, por ejemplo, al Barcelona de Pep, que para mí hizo un cambio fundamental en el juego. Ujú. Y en mi manera de ver también, en mi manera de empezar a ver. Ah, y cuando yo veía ese equipo, te digo, yo sabía, entre comillas, que iba a ganar. Ujú. Era casi eso. Pero además de eso, ah, yo ya tenía la sensación que iba a controlar el partido, ¿sabes? Ujú. Ujú. Porque los jugadores, aunque tuviese ahí un crack que estaba arriba de los otros, que era para mí Lionel Messi, ¿no? Y ahí también Xavi, Iniesta. Pero todos, todos ellos hacían que los otros se hiciesen mejores, Claro. ¿sabes? Y para mí eso fue lo más bonito y que yo particularmente no estaba acostumbrado a ver, ¿sabes? En el fútbol. Claro. Por ser brasileño y por participar de una cultura de juego que por veces es distinta, Ujú. aunque algunos equipos intentan jugar el juego de posición al día de hoy. Por ejemplo, el Red Bull Bragantino con su entrenador Barbieri Ujú. juega el juego de posición y todo, pero imagínate, en esa época era algo, en la época del Barça, ¿no? Era algo como que impensable, ¿sabes? Ah, entonces, este equipo hizo un cambio fundamental. Yo debo mucho a ese equipo. Y claro, no solo ese equipo, ¿no? Pero también al entorno que yo tuve la suerte de participar después y que creo que me encaminó a buscar todo el resto que estoy buscando hoy en día. Y debo Claro. mucho a tú también, Camilo. No, no. Ya te dije eso otras A veces, mí nada. pero creo que de la misma manera que estás hablando de Dani, yo puedo hablar de ti también. Yo creo que te lo agradezco, pero yo creo que nosotros le debemos a gente como Dani, le debemos a gente como Oscar Cano, le debemos a gente como Juanma, que creo que Juanma
Juanma y Paco Seirulo, Juan Malillo y Paco Seirulo son los dos grandes genios que estas ideas de un tipo de juego eh, que bueno, que viene de Cruyff, que después lo hereda Guardiola, son los que lo conceptualizan, ¿no? Y lo que lo bajan a cosas tangibles y decir, bueno, estas son las ideas en las que nos basamos y esto es lo que hay que intentar provocar. Y por eso vamos a intentar entrenar de esta manera, para ayudar a los jugadores a reconocer este tipo de situaciones. Creo que va un poco todo por ahí, ¿no? Yo, si hablamos de agradecimientos, imagínate, mi primer trabajo como profesional del fútbol full time fue en el Barcelona, en una academia del Barcelona en Brasil, que existe gracias a los éxitos deportivos del Barça de Guardiola. No hay vuelta de hoja. Entonces, yo me pude convertir en un profesional del fútbol eh, gracias a los títulos de alguna manera que ganó ese equipo, ¿no? Y por el juego, que mostró ese equipo. La A vida es mí, sistémica, ¿no, Camilo? claro, está todo interconectado. Y de rebote que yo estaba en Barcelona, porque podía haberme quedado en Montevideo y Exacto. hubiese estado trabajando en un almacén, o hubiese estado, no sé, trabajando en una panadería, yo qué sé. Y Pero una a vuelta cosa, de la vida Camilo, me llevaron ahí. una cosa que me acordé ahora. Y claro, confirma cómo las cosas son sistémicas, ¿no? Yo, yo no quería hacer en principio, ¿no? No quería hacer la facultad de la Universidad de Educación Física, ¿no? Ujú, Yo fui jugador de fútbol sala por toda la vida, ¿no? Desde mis 7 hasta mis 21 años. Pero estaba seguro que no quería. Pero quedando ahí un año para cerrar mis estudios, acá decimos ensino medio. ujú. Ah, yo cambié mi pensamiento, ¿no? No, voy a hacer educación física. Y bueno, mi madre me, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, hizo mi suscripción. Ujú. ¿Sí? Te escribió la inscripción. Sí, hizo mi inscripción en la Universidad Federal de Río de Janeiro, ¿no? Ujú. Y yo no quería, ¿sabes? No quería. Pero mi madre hizo quedando ahí 5 minutos para cerrar. Cerrar el Bueno, plazo. sí. Bueno, yo pasé. Hice la facultad y todo eso. Y en mis finales ahí, yo también no quería trabajar con el fútbol. Pero apareció un curso, Coach Clinic del Barça, en Río. Y estaba en la época del equipo de Pep. Y a mí siempre me ha gustado el fútbol. Y ese equipo también del Barça, que estaba en su principio y todo eso. Y bueno, yo pensé, voy a hacer la inscripción. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, yo fui uno de los elegidos para ingresar a la escuela. Entonces, mire, qué locura, ¿no? En la vida. Tremendo. ¿Cómo se llama tu mamá? Rejane. Regálale algo. Sí, tengo que hacer. Hacerle un regalito porque te cambió la vida. Eh, yo por ir cerrando, porque como les comentaba, este es el primero de varios episodios que vamos a hacer acerca de las ideas del juego de posición. ¿Sí? Eh, a mí una de las cosas que me atrae, y capaz que yo porque soy un poco, eh, no sé, yo qué sé, obstinado, cabezón, no sé, a mí me pusieron nombre lo que pasa es que a mí me pusieron nombre de guerrillero, entonces capaz que por eso soy así. Me llamo Camilo por Camilo Cienfuegos, no por Camilo Sexto, como dice todo el mundo. Ah, Camilo Sexto, no, Camilo Cienfuegos. Mi padre me puso Camilo por eso. A mí me gusta esto del juego de posición porque creo que es contracultural, porque creo que es disruptivo, porque hay un antes y un después
de la aparición de esta idea. Hay un antes y un después, aunque todavía no lo podamos ver porque está muy cercano en el tiempo, porque todavía está muy fresco todo. Dentro de 20 años, o dentro de 30, o dentro de 50, si me toca verlo, vamos a mirar para atrás y vamos a ver a esa época y nos vamos a dar cuenta que hubo un cambio en el fútbol. Y porque es provocador, porque no deja indiferente a nadie, porque a Guardiola lo aman o lo odian, ¿no? Porque el juego de ese equipo o te maravilla o es que es aburrido porque se pasan mucho la pelota. Bueno, todo eso está bueno. A mí todo lo que sea disruptivo y todo lo que sea provocador me parece que encierra un desafío. Y como eso encerraba un desafío porque yo no lo comprendía, porque vengo de donde vengo y me fui configurando como me fui configurando, me llamó la atención y lo quise entender. Y me acerqué y cuando empecé a tener la oportunidad de interactuar con Dani y cuando descubrí cosas que me pasó Dani, bueno, no lo descubrí yo, me lo pasó Dani, de escritos de Juanma, ¿no? De publicaciones de Juanma en la revista Training Football, y pude ver conferencias de Lillo en vivo y aparecieron los libros de Oscar Cano y después aparecen el libro de Rafa Pol, ¿no? Y después tuve la oportunidad de ver a Paco Seirulo dando clases, dando conferencias. Dije, esto es para mí, esto es para mí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Me da la sensación de que todavía, aún hoy, es como que está todo como una especie de nebulosa y que no sé, a lo mejor hay gente, lo veo acá en Estados Unidos, ¿no? De que esto es pararse al costado de la cancha y decirle a los jugadores que la toquen, ¿no? Y que se pasen la pelota y que eso es juego de posición, ¿no? O que te digan que el juego de posición sirve para controlar el juego, o que el juego de posición, en el juego de posición nos pasamos la pelota para divertirnos. Bueno, todo eso puede que sea cierto, pero me parece que es mucho más profundo, que tiene que ver con unas ideas muy concretas de cosas que se persiguen, de cosas que se buscan a través de este juego, ¿no? Que ya hablaremos en este ciclo de episodios acerca del juego de posición, pero me parece que sobre todo tiene que ver con colectivizarnos, con desarrollar nuestro máximo potencial como seres humanos, porque como seres humanos, como especie, estamos diseñados a colaborar, estamos diseñados para sacar lo mejor de nosotros en la medida en que cooperamos, ¿no? Y el juego de posición es eso, el juego de posición es humildad, es entender que no siempre es acerca de mí, es entender que mi ego tiene que quedar a un lado muchas veces, que es entender que, lo que vos decías, ¿no? Que yo no puedo generar violencia con mis propuestas, ¿no? Que yo no puedo hacer nada que me mejore a mí si empeora al resto del equipo. Entonces, cuando uno empieza a descubrir todas estas ideas, que me da la sensación de que todavía no está claro, ¿sí? Me da la sensación de que todavía hay mucha gente que va a lo meramente funcional y operativo, ¿no? Buscando entender algo desmenuzándolo, ¿no? Y ponerlo en principios, subprincipios, subprincipios. Me parece que este juego, esta forma de jugar, que es una forma de entender la vida, más que una forma de jugar, no puede ser comprendida en toda su dimensión simplemente desarmándola en principios, subprincipios, porque la estás deshumanizando. Y esta es una forma de jugar que tiene que ver con la condición humana. La condición humana no se puede entender separándola en principios y subprincipios. Que hay unas ideas que van orientando el juego y que van generando referencias colectivas para que todos en un determinado momento pensemos cosas parecidas, para que todos en un determinado momento empecemos a sentir en función de lo que sienten nuestros compañeros y de las posibilidades que nosotros creemos que nuestros compañeros van a ir aprovechando en el transcurso del juego. Claro, pero esto va mucho más allá, ¿no? Esto tiene que ver con socioafectividad, tiene que ver con empatía, tiene que ver con emociones, tiene que ver con muchísimas cosas, y al final para mí es como decía Menotti, ¿no? En aquella conferencia que cuando uno propone una forma de jugar, al final está proponiendo
una sociedad en la que cree, ¿no? Un modelo de sociedad que le gustaría que fuese el imperante. Y creo que el juego de posición, las ideas del juego de posición es eso. Ojo, habrá quien dirá, estos del juego de posición que se creen moralmente superiores o no, se creen filosóficamente superiores. No, no tiene nada que ver. Nadie está diciendo que esta idea sea superior a otras. De lo que estamos hablando es de que para comprender esta idea no alcanza con poner los conceptos, entre comillas, en un papel y en un modelo de juego y hablar de principios y subprincipios. De eso estamos hablando. No estamos diciendo que esto sea ni mejor ni peor que nada, que ningún otro. Es de lo que yo conozco, la única que tiene sentido y que es coherente con la naturaleza humana. ¿Sí? Y que desgraciadamente y paradójicamente es contracultural. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad occidental fomenta y premia una serie de valores que están reñidos con la naturaleza humana. Porque hay un exacerbado individualismo, porque hay egoísmo, porque hay mezquindad, porque se busca el brillar yo, aunque sea haciendo daño a otros. Y este juego, esta manera de entender el juego, tiene que ver con todo lo otro, ¿no? Con lo contrario, con lo opuesto, con lo que deberíamos intentar aspirar a ser como sociedad. ¿Que hay otras formas de jugar que tienen que ver con esto también? Fantástico. Yo no conozco ninguna, o no conozco ninguna que se haya conceptualizado de la manera que se ha conceptualizado el juego de posición y que aparte tenga una forma de entrenar, que tenga una metodología alrededor que está alineada con esos valores, que está alineada con esas ideas y que está alineado con esos conceptos. Me parece la más completa a día de hoy de lo que yo conozco y a lo mejor estoy pecando de ignorante. Estoy de acuerdo, Camilo, estoy de acuerdo. Y me acordé también de una frase del Tostão, el campeón del mundo de 70 brasileño, Uh-huh. que él dije que el pase es como una forma de comunicación, ¿no? Entonces, si nosotros queremos comunicarnos de una manera buena, con cariño, con empatía, debemos pasar la pelota. Es eso. Sí, al final, y ya por cerrar, una vez estuve en una charla de Paco Seirulo en la que él cogía una llave, ¿no? Cogía un manojo de llaves, un llavero, y decía, ¿ves? Esto para mí es lo más preciado que tengo, ¿sí? Ahora te lo voy a dar. Y a la persona que se lo iba a dar se lo tiró a 3 metros. Y andá y recogelo. Esa es una forma de dártelo. La otra forma es agarrar y dártelo y soltarlo suavemente en tus manos, porque es lo más preciado que tengo. De una forma y de otra te lo estoy haciendo llegar, pero no es lo mismo, ¿verdad? Claro, claro. Vamos a cerrar, así no nos pasamos de la media hora, ¿te parece? Sí. Vamos a seguir, ¿sí? Vamos a tener un ciclo de episodios acerca del juego de posición y de las ideas del juego de posición. Así que esperamos contar con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Por favor, como siempre, ya saben, comentarios, ¿sí? Si tienen ganas. Un abrazo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Abrazo.